Buenas tardes a todos. Soy Daniel Prieto, uno de los General Partners de Noso Capital. Y bueno, antes de nada, gracias por estar aquí con nosotros y participar de este webinar, digamos, selecto para que os podamos contar cómo desde Noso Capital, que es la primera sociedad gestora de capital privado que existe en Galicia, es decir, hasta ahora teníamos las institucionales, es Galicia, Vigo Activo y Unirrisco, y desde hace poco pues está Noso Capital y fundamentalmente, evidentemente, con capital privado. Tenemos lanzado nuestro primer fondo, Noso Capital 1, y el año pasado nos sentamos con gente del sector de la biotecnología, con todos los que hoy aquí me acompañan, pues con Isaac, con Santi, con Pablo, con Lucía, con más gente que tenemos y que veréis después en la parte del equipo. Y Tomás y yo, y la parte de Noso Capital, pues vimos que dentro del bio and tech, es decir, de la biotecnología y de la parte tecnológica que podía haber en el ecosistema aquí en Galicia, pues había una gran oportunidad, ¿no?, para poder presentar pues, un fondo nuevo, diferente, como el que os vamos a contar hoy, que algunos ya conocéis y que con algún detalle pues, os vamos a explicar con más profundidad. Os intentaremos dar una pincelada de cómo es el sector, de cómo se ve desde el punto de vista de Santi, un emprendedor del sector, de Pablo, pues otro de nuestros general partners que gestiona una compañía como Zendal, o de Lucía, que representa a todo el sector en sí desde lo que es Data Life, es decir, donde se agrupa en ese Digital Innovation Hub pues todo el sector de Bio and Tech, ¿no?, que tenemos en Galicia y todo ese potencial. Entonces, un poco vamos a estructurarlo de esta manera. Vamos a dar paso en un breve espacio de tiempo a Isaac, que nos va a contar su perspectiva desde Israel. Isaac es el representante de Our Crowd, el fondo de inversión más grande de Israel en España, y que participa con nosotros en esta iniciativa y nos contará también su perspectiva. Y a partir de ahí, cuando acabe Isaac, pues pasaremos a las perspectivas de lo que contamos, de Santi, de Pablo, de Lucía, y luego pues una serie de preguntas que nos podréis hacer abiertos a todo aquello que queráis preguntar, ¿no?, sobre la presentación. Sin perder ya más tiempo y sin querer ocupar los 3 minutos que prometí que íbamos a ocupar en esta pequeña introducción, Isaac, por favor, ilústranos con tu visión de lo que es el Beyond Edge y, por favor, de lo que es Israel y que todos podamos entender un poco cómo es la política de inversión y cómo se gestiona desde allí. Bueno. Te cedo la palabra, Isaac. Bueno, muchas gracias, Daniel. ¿Se ve la presentación bien? Sí. Perfecto. Perfecto, excelente. Bueno, voy a intentar resumir en 20 minutos que me han otorgado de hablar un poco sobre el ecosistema de innovación de Israel, la parte de biotecnología. Por favor, avísame 5 minutos antes porque es mucho material y voy a intentar condensarlo y poder acelerar los últimos 5 minutos. Ahí tiene todos mis datos, ¿no? Cuando doy esta ponencia, generalmente tiene 3 objetivos principales. Aparte de conocer sobre el ecosistema de innovación de Israel, el objetivo es conectarse con el ecosistema israelí. Por una parte, conocer el modelo israelí para poder adaptarlos. Y es una actividad que se haremos dentro de nuestro capital, donde dinamizamos y tomamos esta experiencia que existe en Israel para su implementación en la región. Ya han estado ya varias veces en el viaje en Israel, ya conocen bien y también a nuestro fondo. Y lo segundo es para poder conectar con el ecosistema israelí, dando para buscar una fórmula win-to-win, ¿no? El ecosistema israelí, aquí tienen el libro famoso del Milagro de Israel de Startup Nation, lo puse en chino a propósito, también está traducido al español. Y bueno, Israel hoy por hoy es el país que tiene mayor concentración de la innovación y el emprendimiento en el mundo actual. Tiene más de 10.800 startups establecidas los últimos 10 años. Tiene mayor porcentaje del PIB para la parte de investigación y desarrollo. Después veremos algunas láminas. Poseemos más empresas cotizadas en Nasdaq, mayor destino de inversión. Invertimos 2 veces 0.5 más que Europa, Corea y que Japón, ¿no? Y es mayor destino de inversión, ¿no? También ofrecemos la mayor rentabilidad de inversión para el sector de startup. Hemos invertido
más de 39 millones. Esta lámina considero que es una lámina importante en cualquier tipo de ecosistema. Número uno, porque el talento está en el centro, como usted visualiza, ¿no? El talento está en el centro y tiene un engranaje que se habla en español, que entendemos lo que es un engranaje. Si quiere traducirlo al inglés, no hay una palabra que dé la connotación que nosotros lo tenemos en español. Y eso significa que está engranado todo el ecosistema para funcionar como una máquina perfecta. Es decir, todo lo componente de un ecosistema está para bienestar del talento y para poder apoyarlo en todo su proceso, ¿no? En esa tenemos centro de R&D, top universitarios, aceleradoras, incubadoras, programas de transferencia, comunidad madura, programas gubernamentales, etc. Esta lámina también dice lo mismo, pero ya con algunos datos. Tenemos de 160 incubadoras y aceleradoras, 100,000 inversores de proximidad. Tenemos la unidad de tecnología de Fuerza Armada, donde salen los talentos. Tenemos más de decenas de empresas private equity, más de 350 empresas multinacionales. Me gusta y pongo al principio lo que dice Steve Jobs. La innovación distingue entre los seguidores y el líder. Y nosotros queremos ser líder y justamente en la iniciativa de biotecnologías seremos líderes en este sector. Israel es número 1 en inversión en R&D, número 1 en negocios de R&D, número 1 en inversión de venture capital, número 1 en inversión extranjera. También número 2 en fuente de innovación y número 2 en empresas extranjeras listadas en Nasdaq, como expliqué con anterioridad, ¿no? El Foro Económico Mundial ha hecho año 2019 la siguiente lámina, el cual Israel es número 1 en crecimiento de empresas innovadoras, número 1 en inversión en I+D, número 2 en disponibilidad de capital de riesgo, número 2, facilidad de encontrar empleados cualificados, número 12 en premio de Nobel per cápita, número 1 en estabilidad macroeconómica, número 1 en actitud hacia el riesgo, un factor muy importante, número 1 en cultura empresarial, número 1 en empresas que adoptan ideas disruptivas, número 1 que es factor importante, que es la colaboración entre las distintas partes interesadas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen que Israel sea que desarrolle en un paraíso de emprendedores? Número 1, el sistema educativo. Los buenos programas que tenemos de incubadoras y financiación estatal, donde el gobierno toma el riesgo en la fase inicial. El apoyo estatal, tanto inversión y en el marco regulatorio. Fuente de apuestas de I+D, I+I. Gran presencia de la inversión de Business Angel, Venture Capital, Private Equity, porque ofrecemos una gran rentabilidad dentro de la inversión. La filosofía de Chutzpah, que es audacia, que también es el lema de un hub que tenemos en Murcia, que es Chutzpah y Olé, que es la audacia, pero tomando desde el punto de vista positivo y no lo negativo de la audacia. Y ese es el ADN de emprendedor, ¿no? Y también la adaptación y la necesidad de asumir riesgos, el factor de tomar riesgos. Los fracasos que hay en Israel no le ven como algo negativo, es fracasos constructivos y fracasos de gentes. Vemos que existen varias empresas, startups, que no funcionan la primera vez, pero crean su segunda o tercera empresa y tiene éxito y logran vender su empresa por 400, 500 millones de euros. Es una nación de emprendedores, por lo tanto, cuando son una nación de emigrantes, nos da la parte de emprendimiento. Un ecosistema de innovación saludable y eficiente, como expliqué anteriormente. En Israel se invierte el 4.95% del PIB en el sector de la innovación. Los factores importantes de inversión son ciberseguridad, inteligencia artificial y la investigación médica, que es uno de los que hoy no tienen aquí. Sobre el talento, es número 1 en ingeniero per cápita. Tenemos alrededor de 334.600 dedicados al sector de startup.
que vienen de las universidades, del sector militar, y también son reciclados startups, aquellos que han vendido sus empresas y también aquellos que han fracasado y van a crear. Y ven en la lámina derecha cómo el crecimiento de empleados para el sector startup está creciendo. Tenemos que pensar que está creciendo por todo el COVID que hubo, pero no, fíjense que está en todo lo contrario, se está creciendo. Y no solamente eso, es que tenemos en Israel un déficit de 15,000 empleados para el sector de startup, hasta que el gobierno ha tomado su filosofía de traer emprendedores hacia Israel. Eso significa que por medio de la innovación, aparte de que activas la economía, eliminas el desempleo. Israel lo ha demostrado. En Israel no tenemos desempleados. El desempleo que ustedes ven son 6% y es un desempleo técnico de aquellos religiosos por convicción no trabajan, no por falta de trabajo, ¿no? Startup Link ha hecho un estudio cuáles son los ecosistemas de innovación y Israel es número 3, como ven en esta lámina. Y Bloomberg también hizo un estudio del país más innovador y como visualizan, Israel está número 6. La función entre las universidades y el emprendimiento y la empresa es un factor muy importante. Y en Israel es muy activo. Aquí ustedes ven en las láminas los programas de transferencia universitarias que factura billones y billones en Israel. Otro factor importante y de éxito son las incubadoras que existen. Existen incubadoras del sector gobierno donde da 800,000 euros por 2-3 años a fondo perdido. La incubadora es gestionada por un gestor privado donde el gobierno pone 85% y el gestor privado pone el 15%. El talento, el emprendedor no pone nada. Es a fondo perdido y solamente da equity al gestor. Y si tiene éxito, obviamente devuelve al gobierno, solamente si tiene éxito, el 3% del royalty del dinero que ha recibido. También tenemos incubador, que es 100% de fondos privados. Incubadoras son mixtas, que inician en el proceso en una incubadora, pero terminan en una empresa. En Israel tenemos más de 100 hubs, 80 coworking, tenemos más de 50 programas de emprendimiento y se realiza al año alrededor de 700 meetup, justamente lo que estamos haciendo hoy para dinamizar el ecosistema. Es una de las actividades que se hace constantemente todos los días en Israel, donde interactúas la startup, corporate, el inversor, todo el ecosistema en un solo sitio. Las empresas multinacionales, las startups atraen a las empresas multinacionales. En Israel tenemos 300 centros de empresas de multinacionales que se radican en Israel. Ahí usted puede visualizar todos los factores importantes. Entre ellos está la ciencia de la vida y la biotecnología de fama, entre ellos, como van a ver más adelante. Aquí ustedes pueden visualizar que de esos 300, 115 empresas se dedican a visión artificial, IoT, y la ciberseguridad. Y por sectores, aquí vemos todos los sectores que están en las empresas multinacionales y puse en la flecha que ustedes pueden visualizar donde en la parte de biotecnología tenemos 2 empresas y en salud digital tenemos otras 2 empresas en el sector, un factor importante. Aquí lo dividimos a nivel de los sectores de esta empresa multinacional y como ustedes pueden visualizar en el color azul, el 20% de las empresas multinacionales están en el sector de la vida y la salud. Y como dijimos anteriormente, que hay salud digital y biotecnología, el 10% es de biotecnología porque son 12 como vimos anteriormente. ¿Cómo está el sector de salud, la ciencia de salud en Israel? Fíjense que en Israel, nosotros el año, en la lámina que está a la izquierda, le indica que tenemos 1,750 empresas creadas en el sector de la ciencia de la salud, el cual emplean 84,000 empresas empleados en sí. Y la mano izquierda, en el lado izquierdo, ustedes pueden visualizar que en los últimos 10 años se ha creado 1,500 empresas. Hay un por medio
son 150 empresas que se crean anualmente. El año 2020 se creó 92 por razones del COVID, pero de cualquier manera es un buen número. Aquí en esta lámina, al lado izquierdo, lo que vemos es por la etapa que la empresa. Vemos que el 37% de la empresa están en el sector de avanzadas y 53% está en el sector de I+D, ¿no? Y en la parte de subsectores, ustedes pueden visualizar que tenemos el 40% dedica a dispositivos médicos, pero el 53% está en la biotecnología y la salud digital. Tenemos 468 empresas en el sector de biotecnologías y en la parte de salud digital, que tiene un auge por todo también el tema del COVID, tenemos y tendrá 476, porque recuérdense que todos los datos del año 2020, el cual va a tener más información. Lo importante de esta lámina, lo que quise resaltar aquí, que de estas 92 empresas que fueron creadas en el año 2020, de la data que tenemos en primer lugar está la salud digital, pero fíjense que en segundo lugar está la biotecnología. En tercer lugar está la parte de dispositivos médicos y está de último lugar la parte farmacéutica. Es decir, que la biotecnología está ocupando en Israel una posición muy importante y eso indica que hay un gran potencial que existe. Sobre la inversión que hubo en Israel. En Israel, el año 2021, hubo 25 billones americanos, es decir, 25.000 millones en inversiones. Fíjense que se ha multiplicado 2.2 en comparación del año 2020. En esta lámina, lo que ustedes pueden visualizar, en esta lámina, lo que pueden visualizar es que el crecimiento en las inversiones. Y fíjense que en los últimos 2 años hubo 232% en crecimiento en inversión en Israel. Aquí hablamos de los sectores, le voy a pasar. Aquí están la inversión que han tenido mayor de 400 millones de euros por empresa. Un factor importante que ha sucedido en Israel, y tuve que chequear la data el día de ayer porque cada semana se crea un nuevo unicornio en Israel, algo impresionante, el último dos años. En este año hemos creado hasta el momento 15 unicornios, pero en total tenemos 92 unicornios en Israel, el cual han recaudado más de 39 billones americanos. Aquí ustedes pueden visualizar los sectores de los unicornios que existen en Israel. Y han visto que Israel ocupa el lugar número 2 de unicornios después de Estados Unidos por cantidades de unicornios que ha creado. Un dato muy extraño porque siempre pensamos que China va a estar en superior que obviamente que en Israel. Pero viendo en la parte de per cápita, Israel es número 1. El índice es 5.2 contra Singapur y Estados Unidos, como pueden visualizar aquí. Sobre las ventas, lo que nosotros también chequeamos, que el factor importante es la venta. En el año 2021 tuvimos 238 exit. Han visto que también tenemos crecimiento en la parte de ventas de empresas, donde el promedio siempre son 120, 140 empresas que vendemos al año, y la facturación son 22 billones americanos, es decir, 22.000 millones de euros. Aquí vemos la rentabilidad de las inversiones. Fíjense que la rentabilidad es 4.95. Es bajo en comparación al 8.98 que ha pasado en 16, pero tiene toda una razón del análisis por qué sucede. ¿Por qué es muy atractivo en las inversiones en España? Porque el valor de venta de la empresa, del exit o el IPO, no va a depender de las rondas de la inversión, mientras que en las inversiones iniciales, un startup español, su valoración es más baja en comparación a Estados Unidos y a Silicon Valley. Eso trae un atractivo para los inversores porque van a tener mayor rentabilidad en las inversiones. Y es un factor muy importante de entender. Y muchas veces explico que en Israel, una empresa en la fase inicial pre-seed que pide 10 millones de euros, en España puede pedir 1 millón o 200 o medio millón
de euros. No porque algo muy distinto. Cinco Simplemente, minutos, Isaac, 5. Perfecto. Ok, entonces salto, aquí está en la parte de los exit. Sobre Acrat, le voy a saltar rápido, voy a pasar. Somos un fondo que hemos invertido 1.8 billones americanos. Tenemos en 322 empresas, tenemos 37 fondos y tenemos más de 192 inversores acreditados. Voy a saltar todo. Tenemos estos todos los sucursales que tenemos y voy a saltar todas esas láminas. Lo voy a pasar para quien visualizarlo, pero lo salto para poder. Un momento. Cuando analizamos un proyecto, eso es lo que analizamos, es decir, ¿cuál es el problema que tiene la empresa? ¿Cuál es el problema que soluciona la empresa? Actualmente, ¿cuál es el problema del mercado? ¿Cuál es la solución actual a este problema que existe? ¿Cuál es la oportunidad del mercado? Define un poco el mercado, el tamaño. ¿Cuál es la solución que estás ofreciendo para solucionar este problema y este mercado que existe? ¿Cuál es la atracción que has tenido en cliente estratégico, si tienes propiedad intelectual? ¿Cómo encaja tu solución dentro del mercado, ya que es innovador y disruptivo? Y explícame también los 4 o 6 competiciones que tiene. ¿Cuál es tu modelo en el negocio? ¿Cuál es tu estrategia de ir al mercado? ¿Cuál ha sido tu historial financiero? ¿Y cuál va a ser la parte de tu equipo? Factor importante. Y voy a pasar rápido, porque no tengo, avísame cuando se acaba mi tiempo, y me paro ahí, porque me gusta respetar el tiempo. Aquí hay algunas soluciones que nosotros tenemos en Acrat que hemos invertido. La empresa que soluciona unos MIGVAS, que tenemos la vacuna contra el coronavirus. Tenemos el Sanotis, que es el tratamiento de la persona que tiene coronavirus, y ha demostrado en los test que hubo que tiene 99.9% el cual probado en Inglaterra y ya está comercializándose en esos países. Alloy es una plataforma donde para crear nuevos medicamentos, crea un ecosistema en el sector de biotecnología. Entonces, busca todas las soluciones que busca la farmacéutica y une a todos los expertos en el sector científico para crear estos medicamentos, el cual te genera, es un mercado que existe de 50 billones americanos que existen. Cytosystem es una empresa que también está en el sector de la fama, está en el sector de biotecnología y utiliza la tecnología de inteligencia artificial para detectar y encajar dentro de la solución. Barcode también está protegido. Es una solución. ¿Cuál es el medicamento que es más eficaz para la persona que tiene cáncer? Bolt Pharma es una solución que para el sector de cannabis, para el sector de medical, el cual cubre todo la gama dentro del sector del cannabis, de producción hasta el cliente final, ¿no? Biologic también utiliza la inteligencia artificial para poder acelerar para la parte de las pruebas y para creación de nuevos antibióticos que están combinados, el cual ahora el tiempo. El factor es 63 millones que hubo al año 2021, es un sector que están haciendo, ¿no? Diagnostic ha desarrollado también a través de inteligencia artificial productos en el sector de salud, ¿ok? Otra solución que tenemos, el Ignotic, que tiene también una solución para ver cómo adapta la parte del medicamento dentro de la paciente. Otro sector de biotecnología está con catéteres para el sector, para la parte de del corazón, ¿no? Que tener otra solución que utiliza para analizar el genoma, la facturación de este mercado de 7.85 billones es 100 veces más rápido, 50 veces más rápido que otros sectores y 10 veces más barato que otros sectores que analizan.
identificamos la solución del tiempo real, el medicamento que tiene a un paciente que utilizan, el cual reduce el error que existe dentro de la fama, ¿no? MediaSafe es para que tengamos nuestra salud en nuestro móvil. DreamDesk es la nueva generación de Machine Learning para el análisis sobre el tratamiento del diabetes. Sequencing, se secuencia toda la parte del ADN de una manera muy rápido, 10 veces más rápido que otros sectores y 50 veces más barato, el cual hace accesible para los dos sectores. Nos vamos ya de hora, Isaac. Ok, entonces aquí termino con Trendline, que es el hub, un hub que existe en Israel en el sector medical y EdTech, donde Acrat es uno de los inversores. Muchas gracias. Y en el sector de las preguntas, eso solamente voy a pasar, que es utiliza el computer de Quantum para el sector biotecnología con inteligencia artificial para descubrir nuevos medicamentos. Y aquí termino. Muchas gracias por el tiempo y cualquier pregunta, inquietudes, pueden hacerlo y también pueden contactarme para poder cualquier consulta que tengan. Muchas gracias por su tiempo. Estás muteado. Estoy muteado, sí. Muchas gracias, Isaac. Siempre es un placer escucharte y desde luego que es una fuente de sabiduría todo lo que nos cuentas. Damos paso y un placer contar contigo en este proyecto también, para que nos guíes hacia ese camino de lo que habéis conseguido en Israel, que es a ver si digno de admiración. Acaban ahí. Gracias. Sí, seguro que sí. Venga, pues Santi, Pablo, Lucía, adelante con la parte ya un poquito más de presentación del fondo. Y Santi, si quieres llevar tú el hilo conductor, te cedemos. Sí, lo que necesito es que me dejéis compartir porque no me está dejando. No sé si Virgilio o Rosa le pueden compartir, o Tomás. Espera. Vale, ya está. Vale, espero que se vea la presentación. ¿Se ve? Sí, maximiza. Sí. La tienes. Sí, ya voy. Vale. Bueno, a ver, según estaba acabando Isaac, me llegó un mensaje de WhatsApp de una de las personas que están en la presentación diciendo: os dejo el listón muy alto, Isaac, pero sin presión, lo cual yo creo que sí, o sea, realmente muchas gracias, Isaac, por presentarnos lo que se puede conseguir cuando realmente se invierte en serio en estos sectores estos sectores tecnológicos, digamos, que representan las economías del futuro. Vale, yo me quedé con un par de datos de la presentación de Isaac. Uno, con el multiplicadores de retorno de la inversión de 4,95 veces el año pasado, por los que Isaac parecía que se disculpaba un poco, ¿no? Porque es menos que los 8,9 del 2016, lo cual está muy bien, porque no en muchos negocios hoy en día puedes pretender multiplicar el valor de tu inversión 5 veces dentro de un horizonte razonable de tiempo. Y luego me quedo también viendo las últimas diapositivas con algo que para mí es muy importante cuando se piensa en invertir en ciencias de la vida y en bio y en tech asociado de distintas maneras a la biotecnología, que es el impacto que tienen esas inversiones, no solo económico, sino aparte sobre la vida de las personas. Entonces, nosotros hoy estamos aquí sobre todo para presentaros un fondo del que ya hablamos, hicimos un roadshow hace 2 o 3 semanas por Galicia, al que algunos de vosotros probablemente asististeis a alguno de los eventos. En esos eventos estábamos hablando sobre todo pues un poco presentando el sector y la capacidad del sector que se ha estado desarrollando en Galicia. No era tanto la idea de presentar el fondo en sí y el concepto del fondo, sino más bien el empezar a abrir los ojos a la sociedad gallega, si queréis, a lo que se está haciendo en Galicia y a lo que se está creando, ¿no? Hoy la presentación está un poco más ya enfocada directamente al inversor. Y realmente de lo que queremos hablar hoy es de cómo vamos a aprovechar el valor de la tecnología que se está desarrollando en Galicia en los mercados globales. Vale, y esto lo voy a explicar un poco más dentro de un poquito. Isaac ya hizo referencia al hecho de que
de que por las condiciones del ecosistema inversor ahora mismo en España y en Galicia en particular, pues digamos que el valor o la relación calidad-precio de los proyectos en Galicia pues es muy elevada cuando la comparas con otros ecosistemas más desarrollados como el americano o el israelí. Y ahí digamos que hay la oportunidad no solo de conseguir esos multiplicadores históricos de los que nos habla Isaac, sino que al entrar más barato, pues probablemente conseguir multiplicadores incluso más altos. Vale, entonces un poco vamos a contaros cuál es nuestra filosofía y cómo pretendemos hacer esto. Evidentemente estamos presentando un fondo que es un instrumento de inversión. Y aquí viene el disclaimer, no me acuerdo cómo se dice en castellano, pero digamos que evidentemente cualquier compromiso de inversión o interés en invertir debería hacerse en base al folleto y el reglamento de gestión del fondo que están depositados en la CNMV, ¿vale? Entonces, si hubiera interés, habría que hacer referencia a este folleto y de eso ya hablamos por separado, digamos. Entonces, un poco, pues... Esta presentación hoy os da una idea el objetivo es daros una idea de lo que tenemos en mente y cómo lo vamos a estructurar. No es, digamos, parte del compromiso de inversión. Vale, y yo creo que hoy queremos hablaros sobre todo de varias cosas, de biotecnología y ciencias de la vida, lo primero, es decir, de los sectores en los que este fondo pretende invertir. Vamos a hablaros de Galicia porque el foco del fondo está hasta cierto punto en Galicia, aunque no solo. Entonces, ¿por qué biotecnología y ciencias de la vida y por qué Galicia? Israel, que yo creo que es un ejemplo excepcional de hacia dónde podemos llegar y francamente, si consiguiéramos un 1 o 2% de lo que se ha conseguido en Israel, pues ya nos iría extremadamente bien, ¿no? Aunque yo creo que el ecosistema gallego es significativamente más ambicioso que eso. De eso ya nos ha hablado Isaac. Y luego hablar también un poco, pues hacer referencia a mercados como el de Estados Unidos, que para nosotros es muy importante a varios niveles para generar el valor máximo para el inversor. Entonces, a lo mejor vale la pena, bueno, digamos que vale la pena probablemente que hablemos un poco de cómo surgió la idea del fondo, pero antes de eso, yo lo primero que quería es hacer referencia a un cambio muy importante que está pasando en la economía hoy en día. Vale, si pensáis un poco en la historia de la economía mundial en los últimos 250 años, pues ha habido toda una serie de revoluciones industriales en distintos momentos, ¿no? La primera revolución industrial fue en la segunda mitad del siglo XVIII, se inventó la máquina de vapor, se establecieron los telares, inicialmente en el Reino Unido, etcétera, y a raíz de eso pues se empezó a acumular riqueza, se generó mucha riqueza para aquellos que invirtieron inicialmente en esas tecnologías y en esos sectores, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, pues tuvimos la revolución primero de las comunicaciones con el ferrocarril, luego la revolución de las comunicaciones inicialmente con el telégrafo y luego con el teléfono, y así en adelante. Los ordenadores personales en los años 70, el Internet en los años 90, ¿no? Y todas estas han sido unas revoluciones tecnológicas que hasta cierto punto de vista, bueno, o de hecho desde todos los puntos de vista, pues en Galicia las vimos desde fuera. Vale, yo creo que es cierto de España y es cierto de Galicia también. Estas cosas pasaron, se crearon grandes fortunas, se destruyeron otras, pero todo esto nosotros lo vimos un poco desde el tendido y llegamos mucho más tarde. Vale, yo creo que aquí estamos ahora mismo en un punto en el que tenemos delante la siguiente revolución tecnológica, que es la revolución de las ciencias de la vida y de la tecnología aplicada a las ciencias de la vida y al problema del cambio climático, al problema medioambiental y de la energía, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es una revolución que una vez más va a cambiar totalmente el aspecto de la economía y va a generar grandes fortunas para aquellos que inviertan en estos sectores, pero para aquellos que inviertan en estos sectores ahora, claro, no, yo creo que Galicia por primera vez está posicionada de tal forma, y de esto hablaremos dentro de un poquito, está posicionada de tal forma que por primera vez puede aprovecharse de una de estas revoluciones y realmente formar parte de ella gracias a las tecnologías que se están desarrollando
en estos sectores dentro de nuestra región. Y a mí lo que me preocupa un poco, y a lo mejor aquí introduzco un poco de dónde viene la idea del fondo, pues es el ver que mientras que en Galicia tenemos una situación en la que en estos mercados, en la biotech, en el digital, en sostenibilidad, etcétera, pues están saliendo toda una serie de tecnologías y muy buenos proyectos de las instituciones académicas y de las aceleradoras e incubadoras que tenemos en Galicia, de una dimensión menor a las de Israel, pero también las tenemos y seguimos un poco el modelo que ya nos ha explicado Isaac. Pero el capital inversor, hasta ahora por lo menos, gallego, yo diría que tiene un perfil muy tradicional. Vale, está invirtiendo en industrias que han ofrecido buenos retornos en el pasado, inmobiliaria, turismo, hostelería, algunos sectores industriales, etcétera, pero hasta no está invirtiendo realmente el capital privado gallego en estos nuevos sectores, digamos. Hay, si queréis, por ponerlo de alguna forma, pues hay un poco esa descompensación entre la calidad de los proyectos que se están creando y la cantidad de inversión privada que está disponible para financiarlos y ayudarles a crecer y a competir nacionalmente. Y esto contrasta mucho con la situación a nivel global. Vale, si vemos, por ejemplo, hay un informe de McKinsey Global Institute que habla de la Biorevolution, y en este informe, pues un poco, bueno, se habla de muchas cosas, de 4 verticales distintos dentro de lo que es la biología y las ciencias de la vida, se habla de capacidad de crecimiento del sector, y hay un par de que yo creo que son muy importantes. El es que se espera que el sector sea el que más riqueza genere en los próximos 20 años, se espera que genere más de 5 trillones de dólares americanos de retornos. Y a lo mejor el segundo dato que es muy importante es que en el resto del mundo el sector salud ya es el sector en el que más se está invirtiendo en innovación, ¿vale? Ahí veis healthcare, es decir, de todas las series B, digamos, de todas las inversiones en general en empresas ya más o menos en fase de crecimiento, pues el sector salud es con mucho en el que más se invierte, muy por delante de otros como servicios financieros, comercio electrónico, transporte, inmobiliaria, etcétera, ¿no? Y ahí es donde en Galicia pues estamos un poco a lo mejor atrasados desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que las instituciones académicas, las instituciones que aceleran el emprendimiento, como las incubadoras, etcétera, y los emprendedores y los científicos son ya competitivos a nivel mundial, y un poco la pata que nos falta es un poco la pata de la inversión privada que se apunte a esto y que realmente pues contribuya, ¿no? Y de ahí surgió un poco la idea de este proyecto. O sea, el objetivo que tenemos con el fondo es el activar el capital privado, uno, para apoyar al sector y para generar ese impacto social, para esa mejora de la calidad de vida y esa aceleración de las empresas, creación de empleo en Galicia, etcétera, pero también, desde luego y sobre todo, es un vehículo de inversión, y el objetivo principal es el dar acceso al inversor en Galicia a esos retornos excepcionales que se espera que produzca el sector, ¿no? Entonces, Pablo, a lo mejor aquí te traigo un poco para que aportes un poco también tu visión sobre la historia del fondo y por qué nos juntamos para crear esto, desde vuestra perspectiva. Gracias, Santi. Bueno, buenas tardes a todos y también gracias, Isaac. Creo que has dado una visión súper clara del por qué estamos aquí hoy, ¿no? Casi estaba bien, o me gustaría soñar que esa visión es la que tendrá Galicia dentro de, no sé, 10 años, 8 años, ¿no? Es decir, eso sería nuestro gran objetivo con este primer paso que es la creación del fondo, ¿no? En mi parte, por lo menos, lo que me gustaría aportar de por qué estamos aquí y por qué creemos que podemos ser de ayuda a los que nos estáis oyendo, o por qué
haceros partícipes con nosotros de este proyecto. Yo creo que es básicamente lo que nos ha llegado a Zendal a este momento, ¿no? Es decir, lo que Zendal ha conseguido en estos 25 años, ¿no? Sí es cierto que venimos de una familia muy antigua en la biotecnología, ¿no? Es decir, somos parte de la antigua Celtia, pero realmente lo que en el año 93 se funda, que es TZ Veterinaria, de manera independiente, no deja de ser una startup, que en aquel momento no se llamaba startup, se llamaba de otra forma, una creación de un proyecto nuevo, donde, entre otras cosas, recibimos la inversión de SES Galicia y el apoyo de otros inversores privados, como fue el caso de Coren, ¿no? Creo que el haber llegado hasta aquí nos ha convertido en la empresa tractora del sector. Y cuando eres tractor, no solo lo eres para decirlo en un periódico, sino que tienes que demostrar que tienes que apoyar el ecosistema. Y una de las razones por las cuales nos juntamos es porque Santi y yo llevamos un tiempo encontrándonos en nuestro afán por encontrar proyectos e invertirlos, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que nos cruzamos Santiago, Noso Capital y a través de Lucía, que fue la que hizo un poco de Celestina en todo este proyecto, y dijimos, oye, es el momento de comenzar o de dar nuestro paso adelante en este proyecto, ¿no? Está claro que las cosas no suceden si no hay un primer paso y bueno, creo que teníamos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Es decir, teníamos las ganas y creo que tenemos el momento. Hay una cosa que ha dicho Santi antes súper interesante, y es que Galicia ha estado o se ha quedado un poco atrás en otras revoluciones o en otros momentos donde sí ha habido movimiento financiero, pero yo creo que ahora mismo Galicia está situada en el centro de la biotecnología y en muchos casos de la tecnología. Con lo cual, el siguiente impulso, ya que tenemos a las universidades y tenemos centros tecnológicos y tenemos también de una forma clara al sector público impulsando, alguien tenía que dar el paso, ¿no? Y ese paso es el que hemos dado en este momento. Como ejemplo en Zendal, deciros que en estos 27 años yo creo que hemos multiplicado casi por 100 el valor de la compañía. La CZ Veterinaria actual Zendal ha pasado de ser una empresa que se quedó con una fábrica para hacer vacunas a ser una compañía que sigue fabricando para terceros, pero lo más importante es que es una compañía que tiene tecnología propia, que fabrica productos propios, y desde el 2008 nos hemos metido en la salud humana. Vamos a producir, y hemos desarrollado, hemos investigado, hemos desarrollado, vamos a producir y comercializar la próxima vacuna para la tuberculosis a nivel mundial. Esto es un hito histórico, ya no solo en Galicia, en España. Es la primera vacuna que se desarrolla de principio a fin en España. Y es una empresa gallega, y es una empresa con capital gallego, 100% español. Es decir, creo que precisamente por lo que nos ha sucedido en el pasado, es decir, porque antes nos han apoyado, tenemos que apoyar ahora este ecosistema, porque creemos en él, somos la locomotora de este ecosistema y tenemos que dar este paso, ¿no? Entonces, el por qué estamos aquí básicamente es esto, es decir, queremos devolver o queremos formar parte de una manera ya no solo como empresa de referencia, sino de forma activa a generar más valor, crear nuevos proyectos e impulsar el conocimiento y el talento en Galicia. Es el momento. Si aprovechamos esta oportunidad, vamos a dejar pasar un tren que nos va a costar mucho después coger. Entonces, ahora mismo quizás parecemos un poco unos locos tirando de un carro que poca gente conoce, ¿no? Porque cuando cuentas este proyecto fuera del entorno de este sector, la gente no se cree o sí se lo cree, pero le llama muchísimo la atención lo que hay en Galicia, ¿no? Y porque se ha conseguido de manera silenciosa, yo creo que un poco también como somos los gallegos, ¿no? Trabajando,
de manera continua, fuerte y sin compararte y tirando para adelante. Y de repente un día dices, joder, veo para atrás y te das cuenta de todo lo que tienes. Te comparas con otros ecosistemas como, bueno, como el Isaac, el que Isaac nos ha contado, que es una referencia, obviamente, ¿no? Pero que dices, en algo me empiezo a parecer, con lo cual en algo estoy haciendo algo bien. Y si en algo estoy haciendo algo bien, el siguiente paso tiene que ser el del sector privado. Oye, pues apoyemos apoyemos el proyecto, apoyemos el ecosistema y tiremos para adelante, ¿no? Yo creo que de una manera rápida bueno, creo que es el por qué estamos aquí, ¿no? Es decir, el por qué nos hemos sentado un día en una mesa, Santi, Dani, Tomás, Lucía, y hemos puesto esto en marcha, ¿no? Pablo, y yo me quedo mucho con lo que has comentado, que es el hecho de que habéis multiplicado el valor de la compañía por 100 en los últimos 25 años, lo cual es un retorno evidentemente excepcional. A mí me fastidia haberme perdido esa oportunidad de inversión, ¿no? Y yo creo que un poco nuestro objetivo, porque aparte, bueno, eso es antes de que saquéis la vacuna de la tuberculosis, etcétera, en cuyo momento la valoración se incrementará muchísimo más. Entonces, yo creo que un poco de lo que se trata es de que el inversor gallego no se pierda los siguientes cendales, ¿no? Entonces, a lo mejor pensando un poco en, vale, entendemos el concepto, entendemos por qué la biotecnología, vemos ejemplos como el de Zendal en Galicia, pero ¿en Galicia realmente se puede hacer esto? Esto es un poco, a lo mejor, quería dar solo un par de datos porque realmente Pablo ya hizo referencia a esto, ya nos habló del hecho de que somos competitivos a nivel internacional desde el punto de vista de las tecnologías, etcétera. Y yo creo que esto es algo que ya está reconocido hasta cierto punto en algunas de las estadísticas que vemos en el sector, ¿no? Y a lo mejor, hablando de competitividad, pero sobre todo hablando de biotecnología, esto es algo que mucha gente no sabe, pero Galicia es la segunda región en España, la segunda región más bioemprendedora de España. Esto lo que significa es que es la segunda región de España que más proyectos biotecnológicos genera. En los últimos años se han creado más de 100 empresas biotech que han generado por ahora más de 2.000 puestos de trabajo. Vale, de hecho, esta diapositiva es de hace unos meses y está ya un poco anticuada. Creo que andamos ya por 3.000 y pico puestos de trabajo. Y esto es cuando se piensa en la biotecnología en sentido relativamente estricto. Si traemos sobre todo algo que nosotros metemos dentro de la parte tech también del fondo, que es la tecnología de la información y la comunicación, sobre todo cuando tiene aplicaciones directas en el ámbito de las ciencias de la vida, pues ahí se han generado más de 19.000 puestos de trabajo con 2.700 empresas dentro de Galicia ya. Es decir, el ecosistema realmente está creciendo muy rápido, está creciendo porque es competitivo a nivel internacional. Pasa incluso más lo mismo en algo a lo que yo considero parte de la biotecnología también, que es el sector agroalimentario, donde Galicia, que es realmente, si queréis, el primer sector en el que Galicia, relacionado con la biotech, en el que Galicia fue realmente competitiva. Y entonces digamos que estamos en un punto en el que el sistema gallego de innovación pues tiene todos los elementos, a lo mejor de los que nos hablaba Isaac, ¿no? Tenemos las universidades que son extremadamente competitivas y están generando muy buena tecnología. Tenemos más de 600 grupos de investigación en los ámbitos relacionados con las ciencias de la vida y la biotech. Tenemos 8 centros de investigación altamente atractivos y altamente competitivos, CIMUS, CICUS, CITIUS, etcétera, todos ellos generando tecnología excepcional y aparte ya digamos con un buen proceso de aceleración y de incubación de proyectos. Y lo que surge de eso es el hecho de que se está haciendo bien ya la fase de transferencia de las tecnologías que salen de estos centros a la creación de empresas, como os decíamos, más de 100 empresas creadas en los últimos años en el campo de las ciencias de la vida. Y un poco la siguiente asignatura pendiente es realmente el acelerar esas empresas, ¿vale? El hacer que esa comercialización del conocimiento pues crezca en dimensión y se convierta en competitiva a nivel internacional y a raíz de eso ofrezca retornos de dimensiones internacionales.
Vale, entonces aquí es donde un poco entra BioNTech Smart Capital. ¿De qué va el fondo? Bueno, realmente la idea del fondo es el apoyar o el ayudar a realizar esta visión de la que estamos hablando, ¿vale? El coger Galicia donde está ahora, donde ya tiene, no sé si utilizar esta cita o no, pero donde ya hay brotes verdes, digamos, y el llevarla hacia donde está, por ejemplo, Israel, como nos contaba Isaac, ¿no? Entonces, para esto, a lo mejor el elemento que falta, porque tenemos todo lo demás, es el capital inversor y el capital inversor inteligente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener éxito invirtiendo en este sector y para aprovechar el gran valor que ofrece ahora mismo el ecosistema gallego? Bueno, tenemos que ser capaces de invertir entendiendo en lo que invertimos. Vale, yo recuerdo siempre una frase muy famosa de Warren Buffett, que es no inviertas en lo que no entiendes. Y eso yo creo que es crítico, ¿no? Uno de los problemas y una de las razones, creo yo, por las que el capital inversor gallego en general no ha entrado en este sector, a pesar de que todos sabemos que hay una gran oportunidad dentro de él, es el hecho de que es complejo. A nivel técnico, pues, oye, no todos, más o menos, la mayor parte de la gente puede entender los parámetros de una inversión inmobiliaria y si un local está en una buena situación o en una mala situación. Pero en el caso de las ciencias de la vida, la biotecnología, dispositivo médico, medtech, healthtech, todo esto es mucho más complejo, ¿no? Hace falta más conocimiento. Ese conocimiento hace falta para escoger bien los proyectos. Y luego, aparte, nosotros creemos que no solo llega con entender y a raíz de eso escoger bien los proyectos, sino que además tenemos que tener la capacidad ahora mismo de ayudarles a acelerar. Porque Galicia, digamos que tiene la generación de tecnologías, pero todavía tiene relativamente poca experiencia a la hora de generar empresas y de crecerlas y de hacerlas competitivas a nivel internacional. Vale, entonces hace falta un equipo que no solo invierta, sino que además acelere y ayude a esa internacionalización. Y al final, una parte crítica del éxito de un fondo de inversión, sobre todo desde la perspectiva del inversor, es el también dar ese acceso a la venta de esa empresa, ¿vale? Al final, no solo hay que escoger bien en qué empresas invierte, sino también hay que escoger bien cómo y cuándo y por cuánto hacer lo que llamamos el exit en el sector, ¿no? La salida, que es la venta de las acciones y la realización del retorno de la inversión. Entonces, en base a eso hemos creado el equipo del fondo. Y el objetivo de este equipo es precisamente pues, el tener esa comprensión, en primer lugar, para poder escoger los proyectos. Entonces, aquí veis un poco el equipo que hemos creado. Tiene una parte que viene de la gestora, que sobre todo lo que aporta es experiencia y conocimiento a la hora de gestión de negocio y a la hora de todo lo que es la parte, digamos, del capital riesgo, ¿vale? El equipo de Noso viene con experiencia muy extensa en esto. Y luego tenemos pues una serie de expertos del sector que tenemos ya un historial extenso, digamos, dentro de este sector. Vale, en mi caso, pues no solo con 2 proyectos empresariales que han generado una riqueza bastante significativa considerando la inversión que se ha metido en ellos. Las 2 empresas que he fundado yo en los últimos años, pues han recibido una inversión total de 2,1 millones y ahora mismo valen unos 95 millones siendo conservadores, lo cual significa que hemos multiplicado el valor. Pablo, empezamos más tarde, no multiplicamos por 100, multiplicamos por 50 más o menos entre las dos. Pero también tengo mucha experiencia inversora, he invertido en 17 proyectos de ciencias de la vida y os cuento lo que pasó con un par de ellos dentro de un poco. Y luego tenemos a Pablo, que ya nos ha comentado un poco la visión de Zendal y un poco ya se ha presentado. Lucía, no sé si quieres presentarte en 1 minuto o 2. Hola, soy Lucía, soy la gerente de DataLife, el Hub de Innovación Digital de Galicia para las ciencias de la vida. Efectivamente, soy la Celestina, que entendió que había una necesidad y una demanda por parte tanto de Santi como de Pablo, de alguien que les ayudase a gestionar inversiones, que había esa voluntad
de seguir invirtiendo en Galicia, pero de hacerlo de una manera más estructurada, y les presenté a Noso Capital. Datalife se dedica a acelerar esa transformación digital y como parte de ello creemos que la aceleración y el crecimiento de las startups tecnológicas es crítico. Y los sectores que va a cubrir este fondo son parte de los sectores que cubrimos en Datalife: salud, cuidados, foodtech. Por lo tanto, somos un actor que está en el medio del ecosistema, que tiene contacto con las universidades, los centros tecnológicos, los clústeres sectoriales, la administración pública también, y vemos también esa necesidad, ¿no? Los DIHs, en principio, tenemos que facilitar el acceso a la financiación. Me atrevo a decir que el 99% de los DIHs, ese acceso a la financiación es financiación pública, pero desde la Datalife vemos muy claro desde el principio que hay una parte de esa financiación que tiene y debe ser privada, porque no solo trae dinero, sino que trae también otras muchas ventajas para las empresas en las que se invierte. Si queréis ver el currículum, estoy en LinkedIn, solo tenéis que cotillear y curiosear. Yo creo que bueno, un poco también yo creo que lo que traemos al fondo es que nos sentamos todas las semanas con posibles invertidas, con el deal flow gallego. Y Lucía, que tu background trae la parte de Chemical Engineering, bueno, de ingeniería química y de consultoría estratégica. Efectivamente, fui consultora estratégica durante 15 años para el sector químico y para el sector de la agroalimentación, siempre en general con grandes empresas, he trabajado con las 10 mayores empresas de cada uno de ellos y he trabajado mucho en lo que es la unión de los dos, ¿no? del químico y de la alimentación, que son los productos químicos renovables, muchos de los cuales se consiguen a través de procesos biotecnológicos. Perfecto. Y a mayores hemos añadido al equipo a Elena Rivas, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Empresas Biotecnológicas, que no solo nos aporta una pata técnica que a nosotros nos falta, que es un poco la parte de la biología molecular, sino que además nos da acceso a todo el deal flow, a todas las posibles invertidas a nivel nacional. Tenemos a Jorge, que nos aporta capacidad de optimizar los proyectos a nivel financiero, porque cuando hablamos de acelerar no solo hablamos de vender más, de internacionalizar, de llegar a mercados, sino también hablamos de optimizar la gestión. Jorge trae una perspectiva de optimización de la gestión dentro del sector biotech que complementa la perspectiva que trae el equipo de Noso. Y luego a mayores, pues sí que es muy importante la parte de internacionalizar, porque las empresas gallegas van a crecer y van a tener éxito y realmente van a dimensionar si pueden vender sus productos a nivel internacional. Y ahí incorporamos pues a todo un equipo que viene de Unity, que es un fondo que está en Seattle, del que luego Alex nos va a hablar un poco, Alex que está en el webinar, y a Isaac ya lo habéis conocido. Entonces eso nos da acceso pues al mercado americano, tanto a posibles invertidas como a acceso a mercado, como a posibles salidas. Y lo mismo con Isaac en Israel. Entonces digamos que hemos montado un equipo que nos puede permitir pues el realmente generar y incrementar la capacidad del sistema y generar retornos excepcionales de inversión. Vale, yo lo que quería hacer es simplemente hablar de un par de ejemplos muy rápidos. Os voy a hablar un momento de MesterLab, luego hablamos un momento de Zendal, aunque un poco Pablo ya nos contó más o menos el retorno, que para mí es casi lo más importante, y luego os cuento una historia más que es la de Molecules. Entonces, ¿sabemos cómo hacer esto? A ver, en el caso de MesterLab es una empresa que fundé yo con un par de socios en el año 2004. Es una empresa que surge del hecho y realmente la utilizo como ejemplo porque la pregunta es, ¿desde Galicia podemos hacer algo competitivo a nivel mundial? MesterLab surge del hecho que identificó una necesidad en el software científico suministrado a la industria farmacéutica y biotecnológica para sus funciones de investigación y desarrollo. Se empezó a trabajar en un proyecto de software dentro de la universidad y en un momento dado se decidió que el proyecto tenía dimensión comercial, tenía la posibilidad de transferir a empresa. Esto era antes de que en Galicia realmente supiéramos cómo hacer spin-offs o startups tecnológicas, no existía realmente el concepto. En ese momento nos juntamos el equipo promotor
y dado que vimos que la necesidad que había en los laboratorios en Galicia la había en todo el mundo, pues lanzamos la empresa e inmediatamente nos internacionalizamos. Meselab es una empresa que hoy en día es líder mundial en lo que hace y el 97% de las ventas que genera son exportaciones fuera de España. Vale, entonces tiene una proposición de valor única que la hace competitiva a nivel internacional y que hace que de una inversión inicial de 3.000 euros y 2 portátiles, que es con lo que empezamos la empresa en el dormitorio de un apartamento, pues tengamos hoy una empresa que está valorada pues entre 40 y 50 millones de euros, ¿vale? Lo cual es bueno, si trabajas solo con esos 3.000 euros de inversión inicial, pues estamos hablando de un multiplicador de 10.000. Pablo, a lo mejor nos quieres contar un poquito más el caso Zendal, una vez más, aunque ya un poco ya lo hiciste. Sí, bueno, es decir, creo que por darle un poco más de perspectiva global al proyecto, es decir, nosotros nacemos en el año 39 dentro del grupo Celtia. Bueno, pues grupo que creo que casi todo el mundo conocéis, farmacoquímico, que nace, lo más curioso quizás y que poca gente conoce o menos gente conoce, es que el proyecto nace alrededor del matadero de Porriño con la idea de conseguir pues investigar acerca de qué hacer con el residuo de plasma y de restos de los animales, ¿no? Entonces, ahí empieza esa primera investigación biológica o biotecnológica de qué hacer o qué posibilidades hay de desarrollo con esos subproductos de los mataderos, ¿no? Esto nos llevó pues, a formar la gran compañía que ha sido Celtia, que ha tenido varios socios extranjeros, ¿no? En este caso ha sido una necesidad en la época de la dictadura. Para poder invertir en España tenías que tener un socio local y tuvimos la suerte de estar ahí, ¿no? Ahí se nos acercó pues, la gente de Coopers, la gente de IFI, bueno, en fin. Lo que es el proyecto actual de Zendal o de CZ Veterinaria nace en el año 93 cuando se deshace por completo el grupo y nuestro actual presidente, Pedro Fernández, decide hacer un buyout de la compañía con el resto de empleados de la empresa, ya no solo el grupo directivo, sino incluso en todos los niveles de operarios y de niveles medios de la compañía, ¿no? Con lo cual es una compañía que en gran parte está, su base de accionarios son los empleados y obviamente una gran parte la familia Fernández, ¿no? Y como os decía antes, otra parte la tiene Coren. Del 93 aquí, ¿qué hemos hecho? Pues primero el darle la vuelta por completo al proyecto. Lo que empezó siendo una fábrica que fabricaba, que hacía productos para terceros, es decir, en base a lo que ese tercero te pedía, pues básicamente lo que hacías era envasar o dar salida a su producto. Nos convertimos en una creadora, en un I+D, como decía también antes Isaac, ¿no? Esa parte de inversión en I+D+I fue lo que nos empezó a dar el primer empujón de hagamos productos propios. En el año 2006 este afán por encontrar una salida diferente y de mayor intensidad y de mayor innovación nos coge trabajando y hacemos la famosa vacuna de la lengua azul, que es la que marca el siguiente hito importante en la compañía, en la que empezamos a ponernos en cifras solo en lengua azul. Hubo años de facturaciones de 16, 17 millones de euros solo en ese producto, con lo cual eso nos ayudó a catapultar al resto de proyectos que fuimos lanzando, ¿no? De la mano viene en el 2008 la entrada de los que decía antes de la tuberculosis, del investigador que de Zaragoza, que nos trae la posibilidad de industrializar el proceso que él había conseguido en laboratorio, que resultó ser la que ahora ya podemos decir es la próxima vacuna contra la tuberculosis. Somos el único proyecto que ha
ha salido del famoso funnel, ¿no? del embudo de proyectos que han ido pasando los pasos. Ya solo estamos nosotros como único proyecto finalizador, y que si todo va bien estará en el mercado en el año 28 más o menos, aunque a partir del 25 ya tendremos probablemente una primera fase comercial pequeña, pero una primera fase. Y otro ejemplo que yo creo que es lo que nos ha puesto también al mundo biotecnológico y a Zendal en concreto y el que ha abierto, yo creo que la biotecnología al resto de la sociedad ha sido el COVID, ¿no? Nosotros también estamos desarrollando junto al CSIC una vacuna COVID. Hemos desarrollado con los americanos de Novavax su vacuna, pues un poco parecido a la tuberculosis. Ellos nos traen su investigación en laboratorio y les hemos ayudado aquí a industrializarla, ¿no? A día de hoy estamos fabricando el antígeno para ellos, y si todo va bien esperamos también tener la posibilidad de envasar el proceso completo, ¿no? Pero bueno, hacemos el antígeno, que es lo más importante de la vacuna, ¿no? Estamos sacando un lote semanal de este producto, y tenemos otros acuerdos con otras empresas para hacerle aquí el envasado de vacunas COVID, ¿no? Lo cual, realmente el COVID nos ha venido a pegar este último empujón que nos ha acelerado una vez más a estar aquí, a poner nuestro esfuerzo y nuestro capital en este proyecto, porque obviamente nosotros como cofundadores aportamos capital al proyecto, una cantidad importante entre todos los que estamos aquí sentados como cofundadores, y creemos en que es la única forma de hacer que este proceso se ponga en marcha, ¿no? Muy bien, entonces os hemos hablado un poco de un par de los proyectos en los que participamos como fundadores, emprendedores, etcétera. Os quería contar un caso más, que es invirtiendo se puede conseguir lo mismo. Y os cuento el caso de eMolecules, que un poco es lo que empezó la carretera con la que yo he acabado aquí, que es eMolecules. Es una inversión, fue mi primera inversión en el sector de ciencias de la vida como inversor, no como promotor. Es una empresa que está en California, en la que invertí en el año 2007-2008 en dos inversiones iniciales semilla, y realmente lo que es como un Amazon para productos de investigación farmacéutica y biotecnológica, ¿vale? Es el mismo concepto de Amazon. Los científicos antes tenían que andar mirando catálogos y coger el teléfono y llamar a proveedores para comprar producto, y todo eso se centralizó dentro de una plataforma digital que les permite cumplir esa función muchísimo más rápido. Eso genera una aceleración de la investigación significativa y un ahorro brutal de costes en la industria farmacéutica y biotecnológica, y lo que resultó es que una inversión que yo hice a una valoración inicial de $3 millones, en el momento en el que entramos en la empresa, pues se hizo una salida parcial el año pasado con una valoración de $115 millones, ¿vale? Es un multiplicador de 42 veces ya realizado, el retorno de la inversión en el banco, digamos, y todavía se ha hecho una salida parcial. Ahora se ha salido a un gran fondo americano, el objetivo del cual es multiplicar el proyecto por 4, lo que nos daría un retorno con la parte con la que todavía nos quedamos de 160 veces la inversión inicial si se cumple el objetivo. Entonces, digamos que estas posibilidades de generar una gran cantidad de valor en el sector biotech existen y somos capaces de hacerlas en Galicia, y somos capaces de hacerlas desde Galicia, ¿vale? Hay un par de casos adicionales. Por ejemplo, no sé si estáis al tanto, pero en el último par de meses una biotecnológica gallega que se llama Origo Biopharma, pues se vendió, por ejemplo, con una TIR de más del 100%, TIR anual tasa interna de retorno anual de más del 100%, a una biotecnológica belga, por ejemplo. Y lo mismo ha pasado pues, en el ecosistema español varias veces. Hace 3 o 4 meses se hizo la salida más grande, Sanifit, que es una empresa mallorquina que se vendió por creo que son cerca de 900 millones de euros a una multinacional. Entonces, digamos que las oportunidades en el sector están ahí, y un poco
es una oportunidad ahora para Galicia. Es una oportunidad de crear empleo de calidad, de crear empresas, aprovechar sinergias con acceso a mercado, internacionalización, etcétera, y de aprovechar todo el apoyo institucional del que ya hablamos para crear un ecosistema de emprendedores y gestores que realmente saquen adelante el sector. ¿Vale? La posibilidad es el crear un polo en el que el éxito de estos primeros proyectos pues cada vez va alimentando a los siguientes y un poco nos convirtamos en una especie de Bio Valley, ¿no? A la imagen del Silicon Valley. Para el inversor, ¿cuál es la oportunidad realmente? Nuestro objetivo con el fondo se puede resumir en esta diapositiva. Lo que pretendemos es, lo primero, darle al inversor gallego sobre todo, pero también tenemos inversores internacionales muy interesados, darle acceso a proyectos gallegos en fase temprana. Los proyectos gallegos tienen una gran ventaja, a la que ya hizo referencia Isaac, que es que las valoraciones son muy atractivas. Vamos a hablar un poquito más de eso dentro de un momento. Al mismo tiempo, a través de nuestros networks y evidentemente, como habéis visto, tenemos no solo un equipo regional y nacional, sino también un equipo internacional, pues el darle acceso al inversor gallego también a proyectos internacionales. Y una vez que tenemos acceso a esos proyectos, el acelerarlos, profesionalizarlos e internacionalizarlos. Es decir, el equipo que tenemos trabajará dentro del proyecto para realmente generar ese valor adicional y finalmente el dar acceso a una red de exit partners, no solo el crecer la empresa, como os comentaba, sino también el darle acceso a la salida. Nos vamos a centrar, ¿cuál es la tesis de inversión? Nos vamos a centrar en el sector digital con particular énfasis en la automatización y la ciencia de datos, en el sector biotech propiamente dicho, en los sectores que se podrían llamar medtech y healthtech, diagnóstico y dispositivo médico, y todo esto con una componente de sostenibilidad, que también es importante hoy en día. Y esto casi me lo salto porque vamos un poco mal de tiempo, y vamos a invertir en un par de fases distintas. ¿Vale? El objetivo del fondo es el dedicar parte del capital a inversión semilla, tanto en Galicia como en mercados internacionales, donde vemos proyectos, pues ahora mismo tenemos delante proyectos que vienen de California, del Reino Unido, vemos evidentemente proyectos de Israel, y tenemos delante proyectos de Suiza, de otros países de la Unión Europea, etcétera, así como Series A en compañías tanto en Galicia como en mercados internacionales. El caso gallego es un caso bastante especial porque yo lo que veo es una gran diferencia entre la valoración y el momento en el que ves proyectos en Galicia, y esto es una oportunidad única que yo creo que tenemos que aprovechar. Esto, si queréis, es un poco la trayectoria que siguen las startups. Desde el momento en el que empiezan hay una fase inicial donde hay mucho riesgo porque digamos que no tienen el producto. La primera fase de la empresa es el desarrollar el producto y una vez que lo desarrollan el llevarlo a mercado, con lo cual tienes toda esta parte de creación de producto, desarrollo de la tecnología y validación del mercado donde se consume mucho capital y donde no se generan ingresos, y luego una vez que se pasa esta fase pues empiezan a generarse ingresos y digamos que la empresa se vuelve rentable. Nosotros lo que vemos hoy en día, la oportunidad en Galicia, es que mucho de este trabajo y esto, lo que se llama el Valle de la Muerte tradicionalmente en inversión, este Valle de la Muerte se cruza dentro de las instituciones, ¿vale? Con el apoyo de la Xunta de Galicia, con el apoyo de los fondos públicos, con el apoyo de los programas de las universidades, de incubadoras y aceleradoras, etcétera, pues se reduce mucho, se elimina mucho la parte que aporta el mayor riesgo a los proyectos y nos ofrece la oportunidad a los inversores privados pues, de entrar en una fase en la que el perfil de riesgo del proyecto está mucho más reducido. ¿Cuál es la tesis de inversión? Bueno, al final os comentaba que vamos a invertir en Galicia y fuera. El objetivo es un poco invertir entre el 40 y el 60% del capital en Galicia y el 40 y el 60% del capital fuera. Vale, los proyectos gallegos traen esa componente de la valoración muy atractiva
ves el mismo proyecto en Galicia y en California o en Israel, como comentó Isaac, la valoración en Galicia puede ser 1 millón, 2 millones, mientras que en estos otros mercados más desarrollados pues ya puede estar hablando de valoraciones de 10 millones o más, ¿no? Queremos al final aprovechar esas grandes valoraciones en Galicia, pero no perder la oportunidad de aprovechar excepcionales en mercados internacionales a los que tenemos acceso a través de nuestro network. El 60% de los proyectos, más o menos, la idea es entrar en la fase semilla con inversiones de entre 250.000 y 1.500.000 euros y en algunos de esos proyectos tener la capacidad de acompañamiento para seguir a la Series A con tickets de entre 1,5 millones y 3 millones. Vale, entonces más o menos el 60% de los proyectos en fase semilla, el 40% de los proyectos en Serie A. Y en total, el objetivo del fondo es el aportar diversificación. Es decir, el estar invertidos en unos 30 proyectos aproximadamente, lo que nos reduce mucho el riesgo porque al final unos irán más rápido, otros irán un poco más lentos, pero con el tipo de multiplicadores y retornos de los que se habla en este sector, realmente estamos buscando 2 o 3 proyectos que salgan muy bien y luego con una media de proyectos que salgan ok, el retorno es mucho mejor de lo que se puede conseguir en sectores más tradicionales. Y una cosa que es importante, porque yo creo que hay mucho inversor al que le preocupan, nos preocupan los largos periodos en los que el dinero esté atado y con una componente de riesgo muy elevada. Entonces, aunque somos un fondo de bio and tech, tenemos el objetivo, digamos, la filosofía de no invertir más del 25% del capital en terapéutica, ¿vale? En nuevos fármacos o en nuevos tratamientos, porque tienen una componente regulatoria muy compleja, que requiere mucho tiempo y que aparte introduce mucho riesgo. Entonces, el 75% del capital pretendemos invertirlo en herramientas, tipo herramientas de software parecidas a, por ejemplo, del estilo MasterLab, en dispositivo médico o en servicios que tienen un go-to-market y un retorno de la inversión mucho más rápido. Entonces, este es un poco, como diría Manquiña, el concepto. Y esto es un poco la idea, la idea del fondo. Dani, no sé qué quieres hacer de siguiente paso. Vamos a ir ajustadillos de tiempo, pero bueno, vamos a dar el espacio a las preguntas, como habíamos dicho. Dani, ¿me pides solo una cosita, Dani? Adelante, Pablo. Bueno, gracias otra vez, Santi, por lo bien que has expuesto toda la parte más dura del fondo. Me gustaría reforzar, y una vez más haciendo alusión a Isaac, porque yo creo que lo ha contado genial y se ha visto perfecto. Es decir, gran parte de la presentación de Isaac ha sido dar números de dónde está Israel a día de hoy, ¿no? Y primero, se le notaba muy orgulloso de presentarlo, y dos, han conseguido una nación que es relativamente pequeña comparado con otras grandes naciones, han conseguido estar en el top 1, 2, 5, ¿no? Es decir, del mundo. Entonces, lo que buscamos con este fondo es que Galicia tenga esa oportunidad, es decir, porque ya no es un tema de conseguir un revenue que obviamente es el objetivo del fondo como tal, pero detrás de todo esto hay la maduración de un ecosistema que tiene que generar valor en Galicia. Si no, no tendría sentido todo esto. Y no solo valor en Galicia, sino atraer valor a Galicia. Ya no solo expandir lo que tenemos aquí, sino hacer que otros ecosistemas del mismo sector vengan aquí porque se sienten cómodos. Y una vez más poder decir, oye, Galicia es número 1 en inversión en Venture Capital, no sé, quizás en el año 2030 o el año 2040. ¿no? Ojalá podamos llegar a decir eso, ¿no? Entonces, quiero reforzar un poco ese mensaje que, obviamente, esto es un fondo que busca la rentabilidad, pero lo que busca también es un objetivo de país, un objetivo tenemos una oportunidad muy grande de hacer que este nuevo sector, que no es tan nuevo, pero que está madurando, sea uno de los pilares de Galicia. Ojalá pueda llegar a ser otro Inditex o pueda llegar a ser otro automóvil, ¿no? Es decir, creo que ese es el objetivo de todo esto. Estamos en un nuevo momento, un momento de social diferente, y las cosas se hacen de forma diferente. Y este es el ejemplo de hacerlo, ¿no? Es decir, yo creo que este es el momento y la forma de hacerlo. Ahora las cosas se hacen así. Y dejar pasar esta oportunidad
sería, yo creo que incluso un error. Es decir, como sociedad hablo, y por supuesto, pues si hay una oportunidad de conseguir un beneficio por el apoyo al sistema o al ecosistema, pues oye, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Pero sobre todo eso, que no solo es una inversión financiera, sino también creemos que es una inversión en nuestro entorno, ¿no? Yo creo que a lo Dani, mejor con eso, Pablo, le das un poco entrada a Alex para que nos cuente cuál es la perspectiva de Unity desde Estados Unidos y por qué les interesa el proyecto. Pues encantado, intentaré ser muy breve por si hay alguna pregunta. Bueno, Unity es un ecosistema de innovación, inversión, centrado en tecnología exponencial. Antes habéis visto en la presentación del equipo, yo soy uno de los impulsores de Unity Global, junto con Álvaro Yani, que son los que tienen más experiencia en Life Science. Yo tengo experiencia en MedTech y en la parte de software, y también estaré apoyando en lo que pueda. Nosotros desde Unity lo que hemos visto, nosotros somos un fondo de Seattle, y hemos visto que en Estados Unidos, en el último par de años sobre todo, los centros tradicionales están perdiendo fuerza y se está descentralizando como todo el mundo de la inversión, todo el mundo de las startups dentro de Estados Unidos y hacia afuera también. Entonces esta descentralización supone un grado de ineficiencia, y me refiero a ineficiencia en el mejor de los sentidos. Los activos están mal valorados a nivel global, porque estamos jugando más o menos en el mismo sitio para los exits, se sale a bolsa más o menos en los mismos sitios, te compran más o menos las mismas personas, pero no empezamos desde el mismo sitio. Entonces, para nosotros el interés de sitios como Galicia no solo es que el talento se puede quedar allí y no necesita irse a otros lugares, como a lo mejor si lo necesitaba cuando Santi empezó, por ejemplo. Eso podría ser ese el análisis. Y entonces nosotros vemos que a la hora de internacionalizar y de ir hacia el exit, hay un salto donde hay unos múltiplos que son muy atractivos. Hay un acceso a talento, por un lado, que antes no era factible en mercados locales, y unos múltiplos de inversión que ahora son muy interesantes. Entonces, ese es el rol de Unity y donde estamos ahí. Nosotros tenemos la red por todo Estados Unidos, tanto a nivel universitario como en los eventos de Exit, y nuestra red forma parte del proyecto. Estupendo, muchas gracias, Alex. Yo creo que has hecho referencia a algo que es muy importante, que es que evidentemente el retorno al final viene del exit, ¿no? Y la oportunidad precisamente es esa, es la de poder hacer el exit en mercado internacional, a valor internacional, de un proyecto a lo mejor en el que se entra en el mercado regional y a valor regional, ¿no? Dani, sé que vamos mal de tiempo, pero yo creo que vale la pena enseñar un ejemplo de cómo vemos este proceso en 2 minutos. Incluso si alguno tenéis alguna pregunta o queréis plantear algo y nos lo queréis ir dejando en el chat para ir agilizando, o dejarlo para el pequeño espacio que tendremos al final, ¿no? Justito. Adelante. Vale, entonces, gracias. Un poco, os voy a contar un par de proyectos que son típicos de lo que vemos en Galicia, ¿vale? Están anonimizados, pero os pueden dar un poco la perspectiva de cómo estamos evaluando los proyectos. O sea, nosotros cuando vemos un proyecto, realmente lo que más nos interesa es lo siguiente. Vale, uno, evidentemente el proyecto vale la pena, es un proyecto bueno en el que invertiríamos como inversor, pero segundo, nos atraen particularmente los proyectos que podemos acelerar. O sea, cuando podemos contribuir realmente a que vaya más rápido, y en segundo lugar, los proyectos a los que realmente les podemos encontrar esa red de salidas que nos multiplican una vez más y muy significativamente el valor. Y por poneros un ejemplo, os voy a enseñar 2 muy rápidos y he escogido 2 proyectos de software, ¿vale? Un poco también para ilustrar eso de que esto no se trata de invertir solo o de invertir en fármacos que a lo mejor van a tardar 15 años en llegar a mercado y tienen un riesgo regulatorio, ¿vale? Estos son herramientas que generan ingresos desde muy al principio del proyecto.
Estamos, por ejemplo, viendo una empresa que lleva fundada desde el 2014, es una empresa que está en Galicia y que se dedica al software, a la aplicación de la inteligencia artificial al diagnóstico de problemas neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, demencia, etcétera, que es un mercado evidentemente en grandísimo crecimiento. 1 de cada 4 personas con más de 80 años en el mundo van a padecer una de estas enfermedades, y es una empresa que tiene un plan de negocio, como veis aquí, en el que en el año 2022 esperan vender unos 340.000 euros, es decir, ya tienen producto en el año 2021, ya están vendiendo y ya tienen clientes. No es un proyecto en el que te vendan una idea de negocio que luego hay que desarrollar, sino que llevan desde 2014 desarrollando el software con un equipo de cerca de 10 personas y ya tienen clientes con un negocio de suscripción que renueva todos los años. Vale, entonces digamos que, si os acordáis del Valle de la Muerte del que hablamos, pues un poco ya está cruzado, pero es un proyecto que nos llega con una valoración pre-money de 2,5 millones de euros. Nosotros vemos este proyecto y lo que pensamos es, uno, evidentemente evaluamos el producto, evaluamos el tamaño del mercado, evaluamos la competencia y para eso tenemos expertos en este sector. Esa es la primera parte. Evidentemente, si esos filtros no se pasan, evidentemente no hay inversión, pero una vez que pasamos esos filtros, la siguiente pregunta es, ¿a este proyecto lo podemos acelerar? Y la siguiente es, ¿este proyecto cómo haríamos la salida? Vale, y tendemos a buscar proyectos donde realmente ya sabemos cómo acelerarlos y también cómo hacer la salida al final. Entonces, pues por daros un ejemplo, en este negocio concreto, que es el software de suscripción aplicado a ciencias de la vida, pues tenemos una red de salida de exit partners de más de 30 fondos de private equity, la mayoría americanos, pero digamos private equities que pagan este tipo de precios de salida a los que hacía referencia Alex. Y un poco tenemos toda la gama, ¿vale? Entonces, el objetivo del proyecto, como veis, el plan de negocio, como lo tienen planteado, es facturar 3,5 millones más o menos en el año 2025, creciendo desde los 212.000 euros que facturaron el año pasado, que realmente fue el primer año de ventas y de actividad como tal. Y un poco la cuestión es, ¿este crecimiento es creíble? Para nosotros es muy creíble porque es un negocio de suscripción, lo cual quiere decir que cada venta que se consigue repite al año siguiente, con lo cual con la misma actividad ya irías doblando año en año y evidentemente a medida que incrementas los recursos pues vas a incrementar la actividad. Pero a mayores nosotros podemos darles acceso a su cliente final, que son hospitales, en la mayor parte de la geografía global, ¿vale? Entonces, un proyecto que está inicialmente planteado a escala Galicia, España, podemos cogerlo y podemos acelerarlo. Y luego tenemos los partners para la salida. Aquí he cogido algunos ejemplos de fondos representativos que para mí serían los partners perfectos para esta salida de este proyecto. Por ejemplo, si el proyecto cumple el plan de negocio, es decir, factura unos 3,5 millones, hay una serie de fondos. Este es un ejemplo, un fondo en Holanda, al que ya conocemos bien, con el que tenemos mucha relación, que está buscando proyectos que tengan un annual revenue, o sea, una facturación recurrente anual de entre 3 y 8 millones, con lo cual encajaría ahí. Y las valoraciones que están pagando por estos proyectos, una vez que pasan de los 3 millones y están en beneficio, pues son 10 veces la facturación recurrente anual. Es decir, el valor de salida de este proyecto, si cumple el plan de negocio dentro de 3 años y medio, sería 28 millones de euros, cuando hoy en día la valoración son 2,5 millones. Vale, bueno, 3 millones una vez que hayamos hecho la inversión. Con lo cual, pues estamos viendo un multiplicador de 10 en un periodo de 4 años. Pero creemos que podemos conseguir mucho más, porque ese es el plan del proyecto antes de que nosotros intentemos ayudarles a acelerar. Vale, entonces, si conseguimos llevar la facturación a por encima de los 10 millones, pues ahí entran en juego toda otra serie de fondos, muchos de estos ya, por ejemplo, en San Francisco, que una vez más están buscando proyectos ya de mayor tamaño, de entre 10 y 100 millones de facturación, pero pagando multiplicadores similares. Entonces, si quedándonos en el proyecto un poco más y acelerándolo más, podemos llevar la facturación pues a 8,5 millones, 9 millones,
el valor de salida de este proyecto pues sería unos 80 millones, con lo cual estamos hablando de un multiplicador de 30 veces la inversión inicial. Vale, y si conseguimos incrementar, acelerarlo más, incrementar el tamaño más, pues nos podemos ir a valoraciones mucho más elevadas todavía, ¿vale? Pero digamos que un poco nuestro concepto es invertimos cuando no solo nos creemos el proyecto, sino que vemos que lo podemos acelerar, que las capacidades que tenemos en el equipo nos permiten hacer esto y donde ya sabemos cómo vamos a salir. Y a lo mejor os enseño muy rápido un segundo proyecto que es muy parecido, pero que a lo mejor está planteado con una dimensión un poco distinta. Esto es un software, una vez más gallego, desarrollado en Galicia, con un equipo con mucha experiencia, que ya ha hecho una buena salida en el pasado, es decir, un equipo con un poco más de experiencia. Y es un software que tiene un mercado muy grande porque están enfocados al apoyo al diagnóstico por parte de los profesionales médicos en toda una serie de distintas indicaciones. Si queréis, es un proyecto además que está desarrollado por médicos para médicos, lo cual a nosotros nos gusta mucho porque significa que la solución está muy ajustada a la necesidad del mercado y no tengo ahora tiempo de entrar en la tecnología, pero tiene, digamos, una componente tecnológica muy especial que les da, en nuestra opinión, una gran proposición de valor. Vale, pero este es un proyecto que está planteado desde el equipo promotor, pues como veis, con una facturación en el año 5 de 30 millones de euros. Si se cumple el plan de negocio, pues una vez más estamos viendo el mismo mapa del que os hablaba antes. Entonces este proyecto se situaría pues entre el fondo 2 y el fondo 3, con lo cual podemos estar en mercado internacional, podemos estar viendo salidas de entre 100 y 350 millones de valoración, lo cual nos ofrece multiplicadores pues incluso de hasta 90 veces si realmente se cumpliese el plan de negocio. Vale, entonces el concepto va a ser siempre el mismo, que es muy buena tecnología, proyecto establecido con un perfil de riesgo relativamente bajo y podemos acelerarlo y sabemos quiénes son los exit partners para este proyecto, lo cual a la empresa y al equipo promotor le ofrece la posibilidad de una gran salida, de un gran retorno y de seguir creciendo una vez que entren estos grandes fondos, que lo que hacen luego es meterle muchísima más gasolina al proyecto. Y desde la perspectiva de nuestro inversor, pues generamos un retorno muy elevado en un periodo de tiempo relativamente corto. O sea, un plan perfecto, Santi. Ahora solo falta ejecutarlo y ahí hay que empezar juntando inversores para hacer las pues inversiones. Vamos a avanzar un poco pasando a las preguntas, porque así ya como todos los planes y todo lo que estamos comentando pues tiene una estructura y tiene un formato, ¿no? y unos procedimientos. Entonces, Tomás, si quieres contestar tú a una serie de preguntas que está haciendo Juan, de ticket de inversión mínima, comisiones de estructuras fijas, comisiones de éxito, la fiscalidad un poco, es decir, si hay una llamada, 2 llamadas de capital o varias, así con una pincelada rápida. Aunque muchas de estas cosas siempre es más sencillas después, a lo mejor en algún bilateral mucho más definido, ¿no? Con alguno de vosotros que lo queráis, que está todo el equipo a vuestra disposición. Tomás, si quieres ir comentando tú. Sí, vale, tengo aquí las preguntas. A ver, el fondo lo hemos estructurado con arreglo y conforme a los estándares del sector que operan en España y bajo la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cuanto a todo lo que es el registro del folleto y de condiciones, como digo, estándar de nuestro sector. En cuanto a las comisiones, que se llama la Comisión de Gestión del Fondo, tiene un 2% anual sobre el capital comprometido durante el periodo de inversión. El fondo se divide en 2 periodos muy separados, que es el periodo de inversión, que es en la fase donde se buscan las inversiones y se realizan y se llevan a cabo dichas inversiones. Ese periodo está estructurado en un estándar de 4 años con posibilidad de 1 de prórroga en función de cómo vaya el funnel de oportunidades y el desembolso en los proyectos. Y luego la segunda etapa o el segundo periodo es el periodo de desinversión, que son otros 4 años con posibilidad de 1 año más. Este es un estándar que hay en el sector. Es cierto que estamos en un momento donde estamos
percibiendo pues una cantidad de flujo, de deal flow, de operaciones y de oportunidades elevado, con lo cual pensamos que consumir los 4 años de periodo de inversión pues es probable que a lo mejor no sea necesario y en 3 años o 3 años y medio podamos hacer todo el desembolso. Entonces, la comisión, que había una pregunta concreta, para el periodo de inversión es el 2%. Sobre los capitales comprometidos, ahora entraré un poco también a explicar cómo funciona la política de capital calls y desembolsos por parte de los inversores, y en el periodo de desinversiones, que es ese otro segundo periodo, cuando ya hemos cerrado la fase de inversión, estamos avanzando y poniendo en valor los proyectos. En esa segunda fase estamos cobrando una comisión del 2%, pero ya del capital gestionado, es decir, por la parte del capital que hemos invertido. Entonces, en cuanto a la fiscalidad, que veo aquí otra pregunta. Somos el sector que todavía Hacienda no nos ha hecho ningún cambio con todos los que estamos sufriendo últimamente en casi todos los sectores. Es decir, somos un sector exentos de impuestos. Las plusvalías llegan al inversor con una exención de impuestos del 100%, es decir, llegan netas al inversor, salvo el caso que sean personas físicas. Es decir, si hay persona física, pues no hay distinción. Cualquier persona física que recibe una plusvalía, un beneficio o cualquier concepto de ingreso en su renta personal, pues en ese ejercicio se le aplicará el baremo al cual esté sujeto su declaración de la renta. Para todo lo que son holdings, sociedades, etcétera, la exención es del 100%, es decir, no se pagan impuestos por los beneficios o los retornos, en este caso, las plusvalías que se reciban por invertir en un fondo de capital riesgos. Los plazos previstos para llamadas de capital, etcétera, pues concuerda un poco con lo que estaba comentando. En ese periodo de inversión, que en principio lo tenemos acotado en 4 años, pues se irán haciendo una serie de llamadas de capital o capital call, que se llaman en el argot. Entonces, ahí funciona de la siguiente manera. Los inversores elaboran un compromiso de inversión de un ticket. En este caso, la legislación exige que el ticket mínimo sean 100.000 euros. ¿Vale? La legislación también está en proceso de adaptación y armonización con las leyes europeas, pero en estos momentos el ticket mínimo que exige la legislación vigente en España son 100.000 euros. Y lo que se hace es, cuando se hace una inversión, lo que estaba explicando anteriormente Santi, es decir, si vamos a invertir 150.000 o 1 millón en un proyecto concreto, lo que se hace es una llamada a prorrata a todos los inversores que han firmado su compromiso de inversión, que como mínimo ese compromiso tiene que tener 100.000 euros, puede ser 100.000, 500.000, 1 millón, 3 millones. Entonces, lo que se hace es una prorrata de ese importe a desembolsar entre todos los partícipes del fondo, que es el nombre que recibe el que hace un compromiso en el fondo, se convierte en partícipe. Entonces, lo que se hace es esa llamada de capital a prorrata por el porcentaje que el partícipe tiene en el fondo. Y creo que no tengo ninguna más en... Creo que estaba con todo. No sé si la persona era Juan, ¿no? El que preguntaba. Sí. Creo que te hemos contestado, Juan, o si quieres alguna aclaración o... Plazos de salidas esperados, a lo mejor lo único valdría la pena comentar, la idea entiendo que es las salidas, según se va vendiendo empresas, se hace el pago, ¿no? El dinero no se queda en el fondo, sino que con cada salida se... Sí, disculpar que esto no lo había visto, es que tengo la pantalla, me quedaba abajo. El tema, esto sería el nombre que recibe es la distribución, es decir, el fondo son 4 años para invertir, 4 para desinvertir, pero como sabes, el primer año haces unas inversiones, el segundo haces otras y llega un momento a partir del tercer, cuarto año donde ya se mezclan
las desinversiones, ¿no? Con las inversiones. Entonces, cuando hay una desinversión, que es el éxito o la venta de esa compañía, el dinero que se recibe en el fondo automáticamente se distribuye, es el verbo que se utiliza, se distribuye a los inversores, también a prorrata del dinero que han invertido en el fondo. Entonces, el fondo no se queda con capital en el momento de que se hacen los exits, sino que conforme se van recibiendo los dineros de los exits, que son las desinversiones, se retorna el principal con la plusvalía al inversor. Contestaste también la de ticket de inversión mínima, ¿verdad? Sí, Sí. el ticket de inversión mínimo son, por la legislación que tenemos vigente en estos momentos en España, con el regulador, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, establecen un ticket mínimo de 100.000 euros para poder participar en este tipo de fondos. No sé si hay alguna pregunta más o... J dice que muchas gracias por las respuestas, así que entiendo que ya le contestamos. Le hemos contestado, ¿no? Y prácticamente un poquito las estructuras y las preguntas más. Bueno, una cosa a comentar, que cuando, Isaac, si quieres comentarlo tú, por ejemplo, cuando hemos visto tu presentación, veíamos cada una de las empresas y de trabajo de cada una de esas empresas veíamos varios fondos invertidos. Es decir, por comentar un poco el mecanismo de coinversión, es decir, que ahora la tendencia es que normalmente no vamos solos a una inversión, sino que vamos acompañados o viendo otros fondos, otros inversores, que esto da confort, ¿no? Realmente después a la hora de hacer la operación, por darle ese matiz si quieres comentarlo. Sí, bueno, es correctamente. Una de las láminas que no tuve chance de explicar es la relación que nosotros tenemos con todos los fondos importantes de nivel 1 que existe a nivel mundial. Por lo tanto, cuando entramos en una ronda de inversión, y eso es lo que también se realiza en Israel como Bodim Operadim, hacemos una coinversión en conjunto. Por ejemplo, si hay una empresa que está buscando 5 millones de euros, entonces nosotros como Acrobat nos prometemos, por ejemplo, 2 millones y otros inversores invierten en los 3 millones de euros. Obviamente eso minimiza también el riesgo de la inversión de cara al inversor, porque eso significa que no solamente un fondo de inversión ha visto y analizado esta empresa, sino hay distintas empresas, fondos de inversión que tienen cada uno su comité de análisis de inversión que ha seleccionado a invertir en esas empresas. Por lo tanto, eso es da una gran ventaja. Obviamente, cuando hablamos ya de montos de inversiones ya en las siguientes rondas, de unas rondas elevadas, ¿no? Como es una práctica muy interesante hacerlo y obviamente que creo que también aquí también practicaremos eso por todas las relaciones que tenemos nosotros del lado de Israel y como anteriormente Alex con Álvaro y su equipo y Unity en Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias, gracias, las relaciones Isaac. que ustedes tienen, ¿no? También. Muchas gracias, Isaac. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Algo que queráis comentar, que se nos quede en el tintero? ¿Alguno de los que habéis hablado, algo que se haya quedado ahí en el último minuto que tenemos, que ya nos hemos pasado 15 minutos del horario previsto? Parece que lo hemos contado casi todo, ¿no? O por lo menos se ha quedado. Pues, Tomás, si quieres cerrar tú y despedir a todos y te dejamos ya para que hagas el cierre. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Queremos este tipo de webinars que los vamos a repetir, pues pretendemos compartir este sector que tenemos en Galicia, que lo teníamos un poco desconocido, mucha gente. Queremos hacerlo más socializado y más compartido y ayudar a que se convierta pues, en otro de los sectores punteros que tenemos en la comunidad, como es el textil, como es automoción, como es la pesca, como es agroalimentación. Y creemos que el sector público lo ha hecho muy bien hasta la fecha. Hay que felicitarlos, ya se lo hemos dicho muchas veces en privado y en público. Y ahora nos toca al sector privado dar ese paso, estar ahí. Tenemos los mimbres, como se ha podido ver también en la presentación, pues hemos conseguido armar un equipo multidisciplinar, internacional, local y nacional,
muy relevante y queremos contar pues, con el máximo apoyo para poder ayudar a este sector a que mire hacia lo que se ha conseguido en Israel o en Estados Unidos y que hemos demostrado en otros sectores en Galicia que lo podemos y lo sabemos hacer, y estamos convencidos que en este sector, pues, siguiendo esta línea, llegaremos lejos y alcanzaremos hitos importantes. Muchas gracias por la atención prestada y por el tiempo que hemos dedicado a esta reunión virtual o webinar. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Cuidaros mucho. Chao. Gracias. Chao.